Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver una aplicación del análogo rotacional a la de la segunda ley de Newton, ¿no? De este resultado que nosotros revisamos o que encontramos en el video anterior. ¿Para qué o qué? El problema dice lo siguiente: calcule la magnitud de la fuerza F para que el sistema se encuentre en equilibrio rotacional respecto al punto A. Nosotros recordemos que en el video pasado nosotros encontramos que el análogo rotacional a la segunda ley de Newton es que para movimientos rotacionales teníamos que la suma de todas las torcas respecto a un punto, a un eje de rotación, en este caso el eje de rotación es el punto A, iba a ser igual a I, donde I es el momento de inercia, ¿no? Y multiplicado por la aceleración angular. La suma de todas las torcas o la torca total iba a ser igual a el momento de inercia. Recordemos, el momento de inercia me dice, es un valor cuantitativo que me dice qué tan difícil es cambiar el estado de rotación de este cuerpo, ¿no? Qué tan difícil es poner en rotación o poner a girar el sistema que nosotros estamos tratando, y una velocidad, una aceleración angular, ¿no? Entonces recordemos, la segunda ley de Newton pues nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por una aceleración, ¿no? En este caso la masa, recordemos, también lo definimos como la medida de la inercia, ¿no? Qué tan difícil era poner en movimiento a ese cuerpo. Entonces es el análogo rotacional que nosotros tenemos para la segunda ley de Newton, ¿no? Esta parte de aquí. Ok, entonces recordemos que la torca, pues lo que nos decía era qué tan eficaz era la fuerza para hacer rotar el sistema, ¿no? Entonces aquí las torcas pues es simplemente que la capacidad para hacer rotar un sistema. Ok, entonces recordando esto, aquí nos dice qué fuerza, qué magnitud de la fuerza que aparece en el diagrama, cuál es la magnitud de la fuerza para que el sistema esté en equilibrio rotacional. Es decir, nosotros tenemos un punto de referencia, un eje de rotación, en este caso el eje de rotación es el punto A, un eje, aquí el eje sería una línea entrando, ¿no? Sería un eje, el eje de rotación. Es decir, nosotros tenemos vamos a ponerlo así, tenemos una tabla, le clavamos aquí un clavo, entonces sobre ese clavo nosotros podríamos hacer girar esta tabla, ¿no? Respecto a ese clavo va a girar. Ok, entonces con todas estas fuerzas, la pregunta es ¿cuánto debe valer esta fuerza de tal forma que al final de todas las fuerzas que involucran el sistema, esta parte no gire, ¿no? Si nosotros ponemos para acá, pues vamos a girar de esta forma, ¿no? Gira de esta forma, ¿no? Empieza a girar así, de esta forma. Si nosotros tomamos en cuenta esta fuerza hace que empiece a girar de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser la magnitud de esta fuerza para que anule todos estos efectos, ¿no? Es decir, para que no empiece a girar todo este sistema. Ok, entonces si lo que nos están pidiendo es que exista un equilibrio rotacional, es decir, que no gire, entonces no debe haber una aceleración, ¿no? Si existiera una aceleración angular, la aceleración angular es la causante de que se empiece, o cuando tenemos un movimiento circular, una aceleración angular significa que el cuerpo está rotando y está acelerando, ¿no? Entonces en este caso, si nos pide un equilibrio rotacional, quiere decir que el cuerpo esté en este caso que esté en reposo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Pues que esta cosa tiene que ser, si no hay una aceleración o para que esté en reposo, la aceleración tiene que ser cero, ¿no? Entonces lo que implica que exista un equilibrio rotacional es que la suma de todas las torcas respecto al eje de rotación A tiene que ser cero, ¿no? Para que el sistema esté en reposo. Bueno, esta condición de que sea cero significa dos cosas, ¿no? Que el sistema va a estar en reposo o que el sistema va a estar girando con una velocidad angular constante, ¿no? Ok, entonces en este caso pues lo que nosotros queremos es que esté en reposo, pues entonces implica
esta situación, ¿no? Que la sumatoria de todas las torcas tiene que ser igual a 0. Okay. Entonces, recordemos la forma como se definía la torca era respecto a un punto, a un eje de rotación, era R cruz F, ¿no? La forma general en vector, ¿no? Entonces la magnitud, siempre la magnitud, teniendo en cuenta esto, pues la magnitud de la torca pues simplemente es R F y el seno del ángulo teta, ¿no? Teta es el ángulo que forman el vector R y la fuerza. Ajá. Entonces nosotros recordemos que cuando la fuerza es perpendicular al vector de posición, pues simplemente el seno de 90 es 1 y entonces las torcas pues simplemente es R por F, ¿no? Que es el caso que nosotros tenemos aquí. Pero en caso general pues siempre tenemos esto, ¿no? Es decir, si aquí tuviéramos una fuerza que fuera de este estilo, ¿no? Que fuera de este estilo, entonces tendríamos que aplicar directamente esta de aquí, ¿no? Ok, entonces en este caso, como todas las fuerzas, vamos a ver, son perpendiculares al vector R o forman un ángulo de 90, simplemente las torcas, la magnitud de la torca va a ser R por F, ¿no? Como lo vimos en el video pasado. Ok, entonces ¿cuáles son todas la suma de las torcas que intervienen en este sistema? Ok, entonces vamos a ponerle, vamos a denotar esta fuerza como F1, ¿no? F1, esta fuerza como F2, ¿no? F1 es de 30 newtons, F2 es de 20 newtons, ¿no? Y esta pues le denotamos como la F, fuerza F. Ok, todo tiene que ser en relación a este eje de rotación. Ok, entonces, ¿cuáles son las fuerzas o las torcas que actúan en este sistema? Pues entonces comenzamos la torca que genera la fuerza 1, ¿no? La fuerza 1, la magnitud de esa fuerza es de la distancia que hay o que existe desde la fuerza, desde el punto de aplicación hacia mi eje de rotación. En este caso son 6 metros, ¿no? 4 y 2 son 6 metros. Entonces 6 metros y multiplicado por la magnitud de la fuerza. En este caso son 30 newtons. Ahora, ¿cuál es la otra? ¿Qué otra torca existe? Pues la torca que genera la fuerza 2, ¿no? Entonces la torca que genera la fuerza 2, ¿esa es de cuánto? Son 2 y 3, respecto al punto A, entonces simplemente 3 metros, ¿no? La distancia de que hay desde el punto de aplicación a el eje de rotación es de 3 metros. Aquí son 3 metros multiplicado por la magnitud de la fuerza, 20, ¿no? 20 newtons. En este caso pues ya no ocupamos aparte del seno, porque recuerden, el ángulo que forma este vector, la fuerza con el vector de posición, en este caso es un ángulo de 90, ¿no? Entonces seno de 90 en todos los casos que nosotros tenemos aquí, seno de 90 pues sería 1, entonces no tiene caso ponerlo aquí, es más directo, ¿no? Ajá. Ok, entonces, ¿y cuál es la otra? Pues la otra torca, la que genera la fuerza, esta F que nosotros queremos encontrar su magnitud, ¿no? ¿Cuánto vale esa torca? Pues la torca F va a ser de la distancia, ¿cuánto hay? 2 metros, ¿no? La distancia que son 2 metros y recuerden es respecto a el eje de rotación AA, el eje de rotación A, ¿no? Entonces la distancia es de 2 metros multiplicado por la magnitud de F, pues es la que necesito calcular, ¿no? La magnitud de F. Ok, estas son las magnitudes de las torcas, ¿no? La dirección, pues ya vimos que
la dirección va a ser, en este caso, la magnitud está dada por esta, y la dirección pues es un eje, la dirección de la torca va a ser, es perpendicular al plano formado por estas fuerzas, ¿no? De acuerdo a la regla de la mano derecha. Bueno, cuando nosotros tenemos estas fuerzas aplicadas en un plano, hay una forma bastante sencilla de encontrar la dirección de estas torcas, ¿no? Ajá. Entonces, cuando una fuerza genere un sentido de rotación en sentido horario, decimos que esa torca va a ser negativa, es decir, cuando la fuerza haga que el sentido del movimiento del sistema sea en sentido horario, se dice que la torca es negativa. Ajá. Cuando nosotros tenemos que una fuerza hace que el sistema gire en sentido antihorario, decimos que la torca es positiva, ¿no? Entonces, de hecho es la parte esta de la mano derecha, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos R cruz F, vamos a ver que en este caso R cruz F vamos a tener supongamos esta F, ¿no? R está en este sentido, ¿no? R está en este sentido de aquí, R, y F tendríamos hacia abajo, ¿no? Entonces R cruz F, ¿qué sería? R cruz F1, ¿no? R1 cruz F1. Entonces si nosotros hacemos el producto cruz de esto, vamos a encontrar que R cruz F, es decir, la torca va a salir, tiene una dirección saliendo, ¿no? Saliendo del plano, es decir, la torca va a tener una dirección saliendo del plano. La forma gráfica es un puntito, ¿no? Si va saliendo. Entonces, para nosotros la parte, si nosotros tomamos en cuenta este criterio, esta fuerza genera un sentido de rotación antihorario, ¿no? Por lo tanto es positiva. Lo que estamos haciendo es tomar positivo como todas las torcas que salen. Ajá. Entonces, en este caso, por ejemplo, la fuerza F. La fuerza F, la fuerza de F es de acuerdo a este punto de referencia. Este es el vector de posición RF, y entonces RF sería RF y la fuerza sería hacia acá, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el producto cruz o la regla de la mano derecha, van a encontrar que R cruz F es un vector que está entrando. Es un vector que está entrando. Entonces, todo lo que entre lo vamos a considerar signo negativo. Todo lo que salga va a salir signo positivo. Entonces, una forma más fácil de encontrar estas direcciones pues es a través de el movimiento que generan, si es sentido horario o antihorario. Cuando la fuerza, entonces para evitarnos todo eso, una forma más fácil, bueno, aquí le damos F2, una forma más fácil es pues ver el sentido en que hace girar el sistema, ¿no? Ok, entonces para eso, ¿por qué? Porque necesitamos sumar todas las fuerzas, ¿no? Entonces vamos a sumar todas las fuerzas de acuerdo al entonces nosotros tendríamos que sumar todas las fuerzas, la suma de todas las torcas respecto al punto A. Esto es igual a, ¿cuál es la suma? Entonces la torca 1, que es debido a la fuerza 1, si nosotros hacemos el análisis, esta fuerza 1 hace que gire el sistema, y nosotros empezamos a jalar, hace que gire el sistema en sentido antihorario, ¿no? Esta fuerza 1
de acuerdo a este punto de referencia, hace que gire el sistema en sentido antihorario. Por lo tanto, eso le corresponde un signo positivo, es decir, 6, vamos a ponerlo de una vez todo completo, ¿no? 6 metros por 30 newtons, sentido positivo, ¿no? La torca 2, esta que genera la fuerza 2, si nosotros vemos esta fuerza genera un giro en sentido horario, ¿no? Empieza a girar así, genera que se mueva o que genere un sentido o una rotación en sentido horario. Por lo tanto, le corresponde un signo negativo, ¿no? Entonces esto es menos 3 metros multiplicado por su magnitud, 20 newtons. Ajá. Y por último está la fuerza F. La fuerza F respecto a este punto de referencia hace que gire en sentido ¿qué? Horario, ¿no? Entonces por lo tanto también le corresponde la magnitud de esta torca, o el signo de la torca que tiene es negativo, porque hace que gire en sentido horario. Por lo tanto esto es 2 metros multiplicados por la magnitud de la fuerza, y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Para que exista un equilibrio rotacional, es decir, para que no gire tiene que ser igual a 0. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que tengo? Que son 6 por 30, son 180, ¿no? 180 newtons por metro, menos 3 por 20 son 60, menos 60 newtons por metro, y menos 2 metros por la magnitud de F, y esto tiene que ser igual a 0. Ajá, entonces, por lo tanto, F, o 2 metros por F, tiene que ser igual a, simplemente paso este término de este lado y me queda que tiene que ser igual a 180 menos 60, ¿no? Y estos son newtons por metro. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Que 2 metros multiplicado por la magnitud de la fuerza tiene que ser igual a 120, ¿no? 180 menos 60 son 120 newtons metro. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo obtengo? Que la fuerza tiene que ser, la magnitud de esa fuerza para que exista un equilibrio rotacional, tiene que ser de 120 newtons metro entre 2 metros, y esto es igual a ¿cuánto? A 60. El metro se me va con este metro y queda newton, ¿no? Obviamente tenía que estar la magnitud o las unidades de las fuerzas es en newton, ¿no? Que entonces, pues aquí ya está, la fuerza es igual a 60 newtons. Es decir, para que exista un equilibrio rotacional o que mi sistema no empiece a girar debido a las fuerzas que interactúan, esta fuerza que tengo aquí, yo le tengo que aplicar, o tiene que tener una magnitud de 60 newtons para que todo el sistema respecto a este eje de rotación permanezca o no se ponga a girar, ¿no? Sí, creo que tienes razón. Entonces, recuerden, todo esto de acuerdo o respecto a este eje. Si yo cambio mi eje de rotación o mi punto de referencia, obviamente todo esto cambia esa magnitud. Si yo la conservo, pues seguramente va a hacer que el sistema se mueva, ¿no? Entonces, esta fuerza que yo calculé aquí, 60 newtons, es respecto a este punto de referencia. Si yo desclavo esto y clavo en otro punto, obviamente esta magnitud tendría que ser distinta, ¿no? Porque pues ya tendríamos otro punto de referencia, otro eje de rotación. Entonces, respecto a este punto es importante siempre tomar en cuenta respecto a qué punto. Entonces, respecto a este punto o a este eje de rotación, el A, para que no exista una rotación
para que no empiece a girar todo mi sistema, la fuerza debe ser de 60 newtons, ¿no? Ok, entonces ven lo importante de la parte de esta ecuación, que es el análogo rotacional a la segunda ley de Newton. Nosotros teníamos que, en otros videos vimos que para que no existiera o para que el sistema no se moviera o no avanzara, es decir, no tuviera un movimiento de traslación, que tenía que ser que la suma de todas las fuerzas iba a ser igual a cero, ¿no? Entonces, en este caso, para que el sistema que nosotros tenemos no rote, no gire o mantenga una velocidad angular constante, tiene que ser que la suma de todas las torcas tiene que ser igual a cero. Ajá. Bueno, espero que con esto ya se haya entendido mucho mejor el concepto de torca y esta parte importante que nosotros tenemos aquí, ¿no? El análogo rotacional a la segunda ley de Newton. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video y recuerden, ánimo. Bye.